Compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Si pudieran confirmarme, compañeros, que lo último que vimos fue el principio número 10, que se refiere a la sentencia extrapetita en el procedimiento de arbitraje. ¿Así es, compañeros? Así es, licenciado. Buenas tardes, licenciado, así es. Buenas tardes, compañeros. Qué bien, gracias, compañero y Ingrid. Estamos bien. Entonces, ahí ya habíamos desarrollado entonces el principio 10, ¿verdad? Esta sentencia de arbitraje que es extrapetita. Entonces, desarrollado eso, compañeros, vamos a pasar ya a otro subtema, siempre relacionado con el mismo título que anotamos hace algunos días, que se refiere al derecho procesal colectivo del trabajo, ¿verdad? Ese es el título general, digamos, de lo que estamos viendo. De ese título, prácticamente ya vimos la definición, vimos la naturaleza jurídica, luego vimos los principios. Entonces, vamos a ver en este momento las características, compañeros, para que anoten ahí ustedes características. Y pues siempre como lo hemos venido realizando, compañeros, les voy a dar una explicación sobre este subtítulo y pues después vamos a dictar algunos renglones, compañeros, para que tengamos, digamos, todos el mismo contenido para efectos de estudio. Entonces, compañeros, estamos hablando en este momento de las características del derecho procesal colectivo. En Guatemala, compañeros, tanto el derecho procesal colectivo como el procesal individual, pues se realizan los juicios a través de un sistema de audiencias. Recordemos, compañeros, cuando vimos el curso anterior, dijimos que se aplicaba un sistema de audiencias, que podía haber una primera audiencia, una segunda, una tercera audiencia. En este caso, pues, tenemos las audiencias también sucesivas, pero con un número limitado, es decir, que la ley establece claramente hasta cuántas audiencias hay en este tipo de procesos. Entonces, esa viene siendo una característica, el hecho también de usar un sistema de audiencias cuyo número es limitado. Luego, estas audiencias, compañeros, en la práctica, pues quedan grabadas a través de un sistema de audio y video. Esto permite, compañeros, de que ya no se haga tanto formalismo como se hacía con anterioridad. Es decir, que no... antes, por ejemplo, se recuerdan que lo platiqué en el curso anterior. Antes, nosotros, por ejemplo, en los juzgados, cuando se realizaba una audiencia, el oficial tenía que escribir en toda la audiencia, porque todo lo que decía el juez, lo que decía el actor, lo que decía el demandado, todo tenía que quedar escrito en el acta. Y si en el acta no se decía, era porque se entendía que no había ocurrido, ¿verdad? Porque era la única constancia que quedaba en el expediente, era el acta. Sin embargo, compañeros, eso se hizo por muchas décadas. Sin embargo, en la actualidad, estas audiencias, bueno, después de que todo era por escrito, digamos que quedaba escrito en un acta toda la audiencia, después de eso pasó a que se daba un acta lacónica, ¿verdad? Así sucinta, ¿verdad? Breve, compañeros, un acta de una página se hacía, que firmaban las partes y adicionalmente, pues, todo lo que ocurría se grababa y le obsequiaban a cada una de las partes un disco al terminar la audiencia. Actualmente, compañeros, ya no se está necesitando el tema de firmar por lo menos un acta breve, digamos, de la audiencia, sino que ya solo se deja la constancia a través del disco, ¿verdad? Es a través de ese disco que se puede reproducir por parte del juez o por parte de los interesados lo que pudo haber ocurrido en la audiencia. Entonces, eso
se refiere entonces a la característica que estas audiencias son grabadas a través de un sistema de audio y video para dejar constancia dentro del expediente. Por último, compañeros, otra característica se refiere a quién, digamos, al órgano que promueve el conflicto colectivo. Porque cuando en una empresa hay un sindicato, pues entonces se habla de representación, ¿verdad? Los representantes sindicales. Sin embargo, pudiera ser que un conflicto colectivo no lo promueva un sindicato, sino lo promueva un grupo coaligado. Entonces, este grupo coaligado no tiene personalidad jurídica propia, consecuentemente, aún no teniendo esa personalidad, sí actúa en el mundo del derecho porque el Código de Trabajo permite su actuación. Entonces, vamos a anotar, compañeros, ahí en sus apuntes, anoten características. Dijimos, las características del proceso colectivo laboral son. Las características del proceso colectivo laboral son. Número 1, las actuaciones se realizan en audiencias. Las actuaciones se realizan en audiencias sucesivas cuyo número es limitado. Las actuaciones se realizan en audiencias sucesivas cuyo número es limitado. Licenciado, disculpe, ¿cuál es el título? Características, pero no escuché lo primero, perdón. Sí, estamos dentro siempre del tema grande que es Derecho Procesal Colectivo de Trabajo. Dentro de esos, ahora estamos hablando de las características y dijimos que las características del proceso colectivo son, entonces como número 1, las actuaciones se realizan en audiencias sucesivas cuyo número es limitado. Muchas gracias. Muy bien. Número 2, las actuaciones de los sujetos procesales. Las actuaciones de los sujetos procesales en audiencias se graban en audio y video. Las actuaciones de los sujetos procesales en audiencias se graban en audio y video. Número 3, compañeros, las partes actúan por representaciones. Las partes actúan por representaciones en caso de sindicatos. O por delegaciones en caso de grupos coaligados. O por delegaciones en caso de grupos coaligados. Estoy repitiendo, las partes actúan por representaciones en caso de sindicatos o por delegaciones en caso de grupos coaligados. Vamos con otro subtítulo, compañeros. Anoten contenido. Vamos a hablar del contenido del derecho procesal colectivo. Contenido como subtítulo. Entonces vamos a, como una explicación previa, compañeros, esto del contenido del derecho procesal colectivo laboral se refiere
a los procedimientos que están inmersos dentro de este derecho. Y hay 3 procedimientos que serían el conflicto colectivo de carácter económico-social, el conflicto colectivo de carácter jurídico y el arbitraje. Estos 3 procedimientos en el derecho procesal colectivo, pues su objeto es totalmente diferente, ¿verdad? Cada uno busca ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso del conflicto colectivo de carácter económico-social, lo que busca es crear derecho, ¿verdad? Crear una normativa nueva, una norma jurídica que no existe con anterioridad, se quiere crear. Y esa norma pues va a regular ciertas mejoras en las condiciones de la prestación del servicio en el trabajo. Entonces, a eso se refiere esto. Entonces, busca entonces las mejorías de las condiciones laborales, pero dentro de esa búsqueda crea ciertas normas para que sean obligatorias. Entonces, se van a crear pues ciertos beneficios a los trabajadores. Por ejemplo, supongamos que los trabajadores requieran de una clínica con ciertas condiciones, por ejemplo, una clínica médica con ciertas condiciones dentro del centro de trabajo. Esto, pues, podría ser motivo de un conflicto colectivo, ¿verdad? Y que se podría lograr, digamos, este tipo de peticiones. Entonces, y el conflicto de carácter jurídico, el conflicto colectivo de carácter económico-social que estamos hablando, pues tiene etapas plenamente definidas. Esas etapas las tiene definidas dentro del Código de Trabajo. Si bien es cierto, pues no tienen, al observar uno el código, pues una estructura o un orden como en otros procesos la ley lo proporciona. Sin embargo, se puede deducir muchas cuestiones en cuanto a las etapas procesales que hay que agotar. Ahora, el otro tipo de conflicto, que es el conflicto colectivo de carácter jurídico, pues es muy diferente al anterior en el sentido de que aquí en este tipo de conflictos sí ya existe una norma jurídica, no se está buscando la creación, sino ya existe una norma jurídica, pero esa norma está siendo inobservada o incumplida por cierta parte de la relación contractual laboral, y entonces como producto de ese incumplimiento se está presentando un conflicto de carácter jurídico. Entonces busca entonces hacer que se cumpla, digamos. Y luego el arbitraje. El arbitraje pues es un procedimiento en donde se somete cuestiones económico-sociales a conocimiento de un tribunal arbitral que va a emitir una sentencia arbitral, que es uno de los instrumentos normativos en derecho procesal colectivo de trabajo. Entonces vamos a anotar ahí, compañeros, anotemos el contenido del derecho procesal colectivo de trabajo. El contenido del derecho procesal colectivo de trabajo se conforma por los procedimientos. Se conforma por los procedimientos que pueden tener lugar dentro del proceso colectivo. Que pueden tener lugar dentro del proceso colectivo. Estos procedimientos son 2 puntos. Estos procedimientos son 2 puntos. Número 1, conflictos colectivos de carácter económico-social. Número 1, conflictos colectivos de carácter económico-social. Número 1, dijimos conflictos colectivos de carácter económico-social. El objeto de este tipo de conflictos
El objeto de este tipo de conflictos es modificar las condiciones. Es modificar las condiciones de contratación del trabajo originadas en la ley. Modificar las condiciones de contratación del trabajo originadas en la ley. Punto y seguido. Se dilucida judicialmente según el proceso colectivo cuyas etapas están establecidas en el Código de Trabajo. Están establecidas en el Código de Trabajo. Ahora vamos, compañeros, con el número 2, conflictos colectivos de carácter jurídico. Número 2, conflictos colectivos de carácter jurídico. El objeto de este tipo de conflictos es obligar al cumplimiento de derechos previamente establecidos. Cumplimiento de derechos previamente establecidos. Punto y seguido, se dilucida judicialmente a través del juicio ordinario laboral. Se dilucida judicialmente a través del juicio ordinario laboral. Supongamos como número 3, compañeros, arbitraje. Es obligatorio cuando está impuesto por la ley. Es obligatorio cuando está impuesto por la ley. Y es potestativo cuando es por mutuo consentimiento de las partes. Y es potestativo cuando es por mutuo consentimiento de las partes. Punto y seguido, su objeto es someter a conocimiento y resolución de un tribunal arbitral. Conocimiento y resolución de un tribunal arbitral. Una controversia de carácter económico-social. Una controversia de carácter económico-social.
para obtener una sentencia, que creará nuevas y mejores condiciones, que creará nuevas y mejores condiciones de prestación del servicio. Nuevas y mejores condiciones de prestación del servicio. Vamos a poner entonces ahora como subtítulo, compañeros, organización de los tribunales de trabajo. Organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Dijimos organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Bien, entonces vamos a ir hablando algunas cosas previas, compañeros, y luego dictamos ahí unos renglones. Entonces, en este tema, la idea, compañeros, es que veamos los distintos órganos jurisdiccionales que tienen competencia para conocer de estos conflictos colectivos, tanto de carácter económico-social como de carácter jurídico que ya hemos platicado. Y hay una serie de órganos de diferentes niveles jurisdiccionales, de diferentes niveles que intervienen en estos temas. El primero de ellos es el juzgado de primera instancia para la admisión de demandas. Entonces, este juzgado, compañeros, en el caso del departamento de Guatemala, porque en los otros departamentos, pues es un solo juzgado y no hay jueces de admisión para demandas. Entonces, aquí, pues, en el departamento de Guatemala, por el volumen de trabajo, que son miles de procesos, de demandas que se presentan diariamente. Entonces, en este caso, pues, existen los juzgados de admisibilidad, que ellos son juzgados pluripersonales, ¿verdad? Es un juzgado pluripersonal, es decir, hay varios jueces ahí dentro de ese juzgado de admisión para demandas y hasta ellos llega la demanda en el momento en que ya se ha presentado ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Justicia Laboral. Y ellos, pues, entonces trasladan a esos juzgados de admisión para demandas. Y es lo mismo tanto, digamos, en el motivo de carácter económico-social como de carácter jurídico, ¿verdad? Es la misma situación. Y este tribunal, a su vez, es el que designa qué juzgado va a seguir conociendo del proceso. Entonces, anotemos, compañeros, ahí como número 1, juzgados de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. En el departamento de Guatemala, conocen de la admisibilidad, de los conflictos colectivos la admisibilidad de conflictos colectivos de carácter económico, social y de los conflictos colectivos de carácter jurídico y designan al juzgado de trabajo y previsión social
que seguirá conociendo del proceso. Que seguirá conociendo del proceso. Entonces anotemos como fundamento, compañeros, artículo 3. Artículo 3, acuerdo 31-2011. Acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema de Justicia. Anotemos como número 2, compañeros, juzgados de trabajo y previsión social. Juzgados de trabajo y previsión social. Entonces, estos juzgados, compañeros de trabajo y previsión social, al igual que en el juicio de carácter jurídico, pues lo mismo resulta aquí que en primera instancia conocen ellos para que hagan una segunda instancia vaya a la sala, ¿verdad? Entonces es una primera instancia para resolver estas situaciones. Y hay que recordar que, como lo vimos en los laboratorios, compañeros, los jueces de trabajo y previsión social, ellos pues tienen ciertas injerencias para resolver algunas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, se recuerdan que hablamos de la reinstalación que ellos pueden ordenar, la represalia, la autorización para terminar el contrato de trabajo, es decir, hay una serie de cuestiones que al juez de trabajo de primera instancia le compete. Entonces vamos a anotar algo ahí, compañeros. Como número 2, dijimos juzgados de trabajo y previsión social. Integrado por un juez, entre paréntesis, unipersonal, o por varios jueces que resuelven individualmente, entre paréntesis pueden anotar pluripersonal. Punto y seguido. En el departamento de Guatemala conocen en primera instancia. En el departamento de Guatemala conocen en primera instancia después de su admisibilidad de los conflictos colectivos de carácter jurídico, a través del juicio ordinario laboral. Admisibilidad de los conflictos, disculpe. Admisibilidad de los conflictos colectivos de carácter jurídico. Conflictos de jurídico a través del juicio ordinario laboral. Y conocen de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Y conocen de los conflictos colectivos de carácter económico-social en forma unipersonal, de incidencias como las represalias, de incidencias como represalias, reinstalación, autorización para terminar contrato de trabajo, autorización
para terminar con contrato de trabajo y convocatorias del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y convocatorias del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y convocatoria del licenciado, perdone? De tribunales de conciliación y arbitraje. Punto y seguido, en los departamentos del país, entonces anotemos punto y seguido, compañeros. En los departamentos del país, conocen desde la admisibilidad de la demanda colectiva. En los departamentos del país conocen desde la admisibilidad de la demanda colectiva. Artículos 292A y B. Artículos 292, incisos A y B. 379, primer párrafo. 379, primer párrafo. 380 y 381. 380 y 381, segundo párrafo. Vamos con el numeral 3, compañeros. Pongamos tribunales de conciliación. Anotemos ahí, compañeros. Integrados por 3 jueces. Integrados por 3 jueces, coma. Uno de ellos, juez de derecho. Y los otros 2, jueces de hecho. Y los otros 2 jueces de hecho. Punto y seguido, conocen en primera instancia de la fase de conciliación del proceso colectivo. De la fase de conciliación del proceso colectivo. De carácter económico-social. De carácter económico-social. En caso de no arribar a ninguna conciliación, concluyen su intervención con el pliego de recomendaciones. Que es una decisión judicial cuyo carácter principal es que no es delante, o sea que no es obligatorio. Permítame que su carácter principal es que no es vinculante, es decir, no es obligatorio. Eso está en el artículo 294
del Código de Trabajo. Bueno, compañeros, para ir, digamos... Sí, perdón. Artículo 294, dijo, ¿verdad? Sí, 294, sí. Gracias. Muy bien. Entonces, compañeros, para ir en orden con la temática de las dos secciones de la vespertina, entonces vamos a dar por terminada la clase aquí, compañeros. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. No, licenciado, gracias. No, licenciado, gracias. Muy bien, es un saludo para todos. Entonces, compañeros, nos seguimos viendo el viernes. Muchas gracias, Lic. Feliz tarde. Muchas gracias, Lic.